Yo les voy a tratar el tema de las posiciones a través de la religión frente a la eutanasia. La Iglesia Católica Romana, la Luterana y la Episcopal han emitido declaraciones formales opuestas a la eutanasia y el suicidio asistido. Los grupos de fe evangélico y fundamentalistas se cree que están también en desacuerdo con estas prácticas. La Asociación Unitaria Universalista, un grupo liberal, ha emitido una declaración desde 1988 a favor de la eutanasia y si hay condiciones adecuadas del suicidio asistido. Las otras iglesias pues se oponen a la eutanasia pasivamente porque no dejan que la muerte se produzca de una manera natural sin aplazar ni acelerar. La postura moral católica, el Papa Pío XII se refirió varias veces al problema de la eutanasia. Su postura respecto a ella es que Dios es el único dador de la vida y ningún hombre puede quitar la vida de estas personas. En el siglo donde el señor Pío estaba vivo, pues la condena era la muerte y él estaba en contra de eso. Por otro lado, hay otro papa que estaba de acuerdo con la eutanasia, pero la eutanasia para las personas que fueran una carga para la sociedad, no solamente los ladrones y las personas que tenían un mal o que habían hecho mal a la comunidad, sino también las personas que nacían con discapacidades físicas y cognitivas. El Vaticano II en su constitución condenó la eutanasia dentro de una lista de distintos atentados contra la vida humana. Su condena fue extremadamente dura, son en sí mismas infames, degradan la civilización humana, deshonran más a sus autores que a sus víctimas y son totalmente contrarios al honor del Creador. La eutanasia debe situarse en un marco que habrá de tenerse en cuenta. La dificultad de la sociedad actual es entender qué está bien de la eutanasia y qué no. Buenas, yo les voy a hablar sobre la eutanasia. La palabra eutanasia viene del griego que significa bueno y tanatos que significa muerte, o sea, buena muerte. Este término que ha evolucionado y actualmente hace referencia a acabar con la vida de otra persona a petición suya con el fin de minimizar su sufrimiento. Etimológicamente, eutanasia significa muerte dulce o sin sufrimiento físico, pero hoy se le entiende como el fallecimiento provocado voluntariamente a una persona que ya no puede soportar los dolores de una enfermedad terminal y que no tiene ninguna esperanza de vida, convirtiéndose en una pesada carga terminal que no tiene ninguna esperanza de vida, psicológico y hasta económico. La eutanasia constituye desahuciados, piden que constituye un desafío desde el punto de vista ético y también desde lo legal. El suicidio asistido se puede hacer de dos maneras: por acción directa del médico o por recomendaciones o orientaciones del médico dándoles medicamentos, drogas o gases mortales. Cuando un paciente pide que se termine con su vida, tiene que contar con la autonomía y la conciencia moral de su médico y de sus familiares. Los derechos del paciente son reconocidos por la ley y se pueden tomar como un derecho de sentirse mejor y morir dignamente. El morir dignamente es que se respete la dignidad del moribundo. Existen procesos de fallecimiento en que medidas de incancenización médica entran en conflicto con la dignidad de la persona. En la actualidad, sino también existe en la época del mandato de Hitler, en 1939, donde se obligó o se afirmó
que los bebés recién nacidos con alguna malformación, que ya los padres estuvieran enterados de esto, debían abortar o tenían la potestad de decidir si querían abortar o no al niño. En esos tiempos, las razones de la aprobación eran iguales a las que se representan ahora. Esas son, la primera es la libertad de la autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona es propia de decidir si la vida, decidir de su vida, de su cuerpo y aún así de su muerte. La segunda es que la vida del paciente pueda carecer del valor según sus criterios objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que, como les comentaba lo que había pasado en aquella época, que si ya conocen la medicación o cómo va a salir este niño, pueden abortarlo, o si ya está grande, ya es un adulto, un anciano, un niño ya nacido, pueden practicar la eutanasia. La eutanasia es una muerte. La eutanasia. Una muerte digna no encuentra su respuesta en la legalización de la eutanasia, sino en el buen desarrollo de los cuidados adecuados, tratando de eliminar el sufrimiento y no a la persona que está sufriendo. Nada ni nadie puede autorizar la muerte de un ser humano. Nadie puede pedir el gesto homicida hacia uno mismo ni hacia otra persona que esté en su responsabilidad. Y ninguna autoridad puede tener el derecho o la potestad o la autoridad, valga la redundancia, de decidir la eutanasia hacia otra persona. Formas de aplicación de la eutanasia. Se entiende que la forma de la aplicación de la eutanasia puede ser de forma pasiva y de forma activa. Cuando se habla de forma pasiva a lo único que se refiere es a la muerte natural. Así se suspende el uso de medicamentos o tratamientos o apoyos de máquinas o equipos médicos que le permitan al paciente seguir prolongando la vida, tratando de prevenir la enfermedad que se está desarrollando. Cuando se habla de una eutanasia activa, este término se refiere a la muerte que se ocasiona de una manera directa para poner fin al sufrimiento. La batalla política sobre la eutanasia. Los partidarios de la eutanasia no dudan en causar a los médicos de no permitir al paciente morir en paz. El típico cuadro que se presenta en él de un anciano atado a una cama, organizado en constante dolor y con tubos en todos los orificios naturales de su cuerpo y en algunos artificiales. Con esto, la eutanasia busca para algunas personas es tratar de liberarse y encontrarle una liberación a la enfermedad o al sufrimiento que se está ocasionando por la enfermedad que han adquirido. La eutanasia y las leyes. Cada día surgen más voces que están pidiendo a la legalización de la eutanasia. Hasta ahora se ha conseguido en algunos países la legalización de este procedimiento, pero hay tres aspectos fundamentales que afectan directamente el término de la eutanasia, que serían el médico, el paciente y la sociedad. Cuando hablamos del paciente, ellos lo principal que buscan es liberarse de la situación que están viviendo y tener una muerte digna. Cuando se habla del médico, hay contradicciones porque algunos médicos están de acuerdo en practicar la eutanasia, pero otros médicos lo ven poco ético. Y la sociedad, que consideran que la parte religiosa no es la indicada porque la ley dictamina que Dios es el que debe determinar el fin de nuestro. Hola, soy Rafa y seguimos hablando sobre la eutanasia. Ya hemos tocado un marco legal, ya vimos una posición distinta a la religión y también hablamos sobre el origen de su palabra. Debemos tener presente lo siguiente: la eutanasia es una decisión que se debe tomar en plena facultad física y mental y dejarla expresa, por ejemplo, en un testamento.
Esto nos conlleva a pensar que cuando una persona toma este tipo de decisiones, ¿será que quiere llamar la atención o no puede con el dolor de su enfermedad? ¿Será que necesita más apoyo y más calor humano? Sobre este tipo de temas existen pros y contras. En Países Bajos es en la única parte del mundo donde está autorizada, no bajo un marco legal, pero sí bajo estatutos, donde los médicos, seguidos bajo unos parámetros, pueden apoyar este tipo de decisiones. También debemos tener presente que la vida es un don de Dios, es un don y es algo sagrado que se debe respetar. Pero así como está la eutanasia, también existe la ortotanasia y la pena de muerte. O estamos inmersos en un país de conflictos y guerras, y cuando una persona decide empuñar un arma, de igual manera está decidiendo sobre una vida ajena. Esto nos conlleva a pensar si la eutanasia es una salida o no, dependiendo del tipo de dificultad o adversidad que la persona esté atravesando. Debemos tener presente también que la eutanasia debe ser tomada como una salida. Así como he escogido vivir dignamente, también puedo decidir morir dignamente. Esto nos conlleva a pensar que bajo un marco legal se puede aprobar, bajo un marco legal se puede apoyar. Las contras serían, ¿será que esto aumentaría un mercado de órganos? ¿Será que los tratamientos paliativos ya no se seguirán aplicando? También podemos llegar a pensar de que esta salida no puede ser un fin para que la inversión médica continúe. De igual manera hay que seguir buscando salidas a todo tipo de enfermedades, a las curas que son necesarias para superar cualquier tratamiento médico. Debemos tener presente que tanto la vida y la muerte hacen parte de nuestro ciclo de vida y como tal la muerte se debe aceptar y es una decisión que se debe respetar y debe contar con un respaldo no solamente de los seres queridos y las personas que están cerca de aquel que decide tomar esta salida, sino que se debe tener presente el dolor por el cual está sufriendo esta persona y si ya no quiere ser visto más como una carga para sus familiares o seres queridos. ¿Eutanasia una decisión que usted tomaría? El teólogo suizo Hans Küng se plantea recurrir al suicidio asistido para poner fin a su vida, ante la progresión que sufre de la enfermedad de Parkinson. Así lo declaró en el tercer y último volumen de sus memorias, donde expresó que no quiere seguir viviendo como una sombra de sí mismo. El catedrático, que desde 1980 carece de licencia para enseñar teología católica, afirma no estar cansado de la vida, sino harto de vivir, y añade que no tiene intención de cumplir los 90 años. Respecto al llamado derecho a una muerte digna, especialistas señalan que un hombre no puede utilizar su libertad decisoria para abdicar de ella y convertirse voluntariamente en esclavo, pues al hacerlo dejaría de ser libre y por consiguiente no podría hacer uso del fundamento capital por el que dispone de su persona. Del mismo modo, la autonomía personal no justifica que renunciemos voluntariamente a la vida, pues tal elección implica la destrucción de nuestra autonomía. De acuerdo a la encíclica Evangelium Vitae del Papa Juan Pablo II, la eutanasia es una grave violación de la ley de Dios, en cuanto a eliminación deliberada y moralmente inaceptable de la persona humana. Esta doctrina se fundamenta en la ley natural y en la palabra de Dios escrita. Es transmitida por la tradición de la Iglesia y enseñada por el magisterio ordinario y universal. Semejante práctica conlleva, según las circunstancias, la malicia propia del suicidio o el homicidio. La encíclica define a la eutanasia como adueñarse de la muerte, procurándola de modo anticipado y poniendo así fin dulcemente a la propia vida o a la de otros. O más propiamente, en sentido verdadero y propio se debe entender la eutanasia como una acción o una omisión que por su naturaleza en la intención causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier dolor. Por su parte, la Iglesia reconoce ciertos derechos del enfermo moribundo guiados a una muerte digna, los cuales son: 1. El derecho a no sufrir inútilmente. 2. El derecho a que se respete la libertad de conciencia. 3. El derecho a conocer la verdad de su situación. 4. El derecho a decidir sobre sí mismo y sobre las intervenciones a que se le haya de someter. 5. El derecho a mantener un diálogo confiado con los médicos, familiares, amigos y sucesores en el trabajo. Y 6. El derecho a recibir asistencia espiritual. Cabe señalar que el derecho a no sufrir inútilmente y el derecho a decidir sobre sí mismo amparan y legitiman la decisión de renunciar a los remedios excepcionales en la fase terminal, siempre que tras ello no se oculte una voluntad suicida. Sin duda, la eutanasia y el suicidio asistido siguen y seguirán siendo temas ampliamente controvertidos alrededor del mundo. Actualmente